Capítulo 2. Influencias familiares. Todas las almas son inmortales, pues todo aquello que está en perpetuo movimiento es inmortal. Las almas de todos los hombres son, por su propio nacimiento, espectadoras de la verdad eterna, o no habrían llegado a este mundo mortal nuestro. Pero a pesar de todo, no a todas les resulta fácil conseguir que su existencia presente les recuerde su pasado. Platón. Cuando yo era niña, mi padre trabajaba como ilustrador técnico y supervisor de artes gráficas en la empresa Space Electronics Corporation, en un programa espacial relacionado con la NASA. Los ingresos familiares nos permitían llevar una vida desahogada, pero a mi padre no le gustaba trabajar en una empresa. Más tarde, cuando cumplí 7 años, Space Electronics se fusionó con otra empresa y se convirtió en Space General Corporation. La nueva compañía se mudó a un lejano suburbio de California del sur llamado El Monte. Para evitar los largos desplazamientos hasta el trabajo, mi padre decidió trabajar desde casa como asesor. Esto le concedió la oportunidad de hacer otro tipo de trabajo que le gustaba más, entre ellos escribir artículos para revistas sobre aeromodelismo, su gran pasión desde que era niño. También hacía trabajos de edición por cuenta propia para una pequeña editorial que estaba cerca de nuestra casa. Un día decidió dejar sus trabajos como asesor y como editor por cuenta propia y con dos amigos fundó un pequeño negocio de venta de planos de aeromodelismo por correo. Al cabo de un tiempo, los otros dos socios cedieron su parte del negocio a mi padre, y esto le impulsó a escribir una serie de libros sobre aeromodelismo. Mis padres convirtieron entonces el negocio original de venta de planos por correo en Hannan Runaway, una empresa también de venta por correo, pero especializadas en libros de aviación. Aún siguen dirigiéndola desde su casa hoy en día. Aunque años más tarde la empresa resultó ser muy rentable, al principio los ingresos de nuestra familia disminuyeron dramáticamente. Papá empezó a trabajar en su oficina doméstica durante todas las horas del día. Estaba siempre en casa, no salía jamás, pero yo apenas le veía. Pasaba la mayor parte del tiempo escribiendo artículos y libros y diseñando planos de aeromodelismo. Los fines de semana asistía a concentraciones de aficionados a los aviones a escala, tanto para aliviar el estrés como para mostrar las capacidades de vuelo de sus modelos a los posibles clientes. Cada vez que mamá protestaba por el hecho de que la vida entera de papá giraba alrededor de los modelos de aviones a escala, él respondía: bueno, al menos no voy detrás de otro tipo de modelos. Siempre que no estaba ocupado escribiendo, papá me dedicaba mucha atención. Era su forma de compensar el tiempo que no podía estar juntos. Estaba constantemente asignándome proyectos creativos de escritura, en los que me sumergía encantada, tanto para agradar a mi padre como porque me divertían los retos. También me hacía participar en amistosos debates acerca de conceptos retóricos con el objetivo de agudizar mi mente lógica y también para que practicara mi habilidad a la hora de defender ideas filosóficas. Papá es un hombre de modales amables, un vegetariano delgado que defiende su propio estilo de espiritualidad. Nunca ha sido partidario de las religiones formales y siempre ha preferido adoptar y practicar las virtudes de la amabilidad y la generosidad. Cada vez que salíamos juntos, se esforzaba por inculcarme que los buenos modales eran muy importantes. Él siempre mantenía la puerta abierta para todo el mundo, aunque no los conociera de nada, y no le importaba que le diera las gracias o no. También me enseñó que todo sucede por una razón determinada y que las coincidencias no existen. Afirmaba que si piensas en algo, inconscientemente lo estás atrayendo a tu vida. En cierta ocasión me enseñó la ley del flujo, diciéndome: todos somos como tubos. Las cosas entran fluyendo en nuestra vida y debemos dejar que salgan fluyendo o nos atascaremos. Por eso yo estoy siempre haciendo circular los libros y artículos que me llegan. Por eso doy mis cosas a otros a la misma velocidad con la que me llegan. Y, sin embargo, siempre hay más cosas que me llegan que cosas a las que voy dando salida. Papá debió heredar su generosidad.
y su naturaleza espiritual de sus padres. Mi abuelo, Ted Hannan, era un distribuidor de Amway con un puesto elevado en la empresa. Alcanzó aquella posición mostrando abundancia a los posibles vendedores y clientes. Tenía dólares de plata metidos entre dos tarjetas de visita a las que había hecho unos agujeros para que se pudiera ver la moneda a través de ellos. En las tarjetas ponía: ¿quieres tener más como estos? Llama a Ted Hannan. Su concepto de la diversión consistía en pagar el peaje de varios de los coches que estaban detrás de él en el puente que había cerca de su casa, en el estado de Washington. Solía decir: me paso todo el día imaginando lo sorprendidos que se han debido de sentir esos conductores cuando, al llegar al peaje, les haya dicho que alguien ya había pagado para que pasaran. Mi abuela paterna, Pearl, también ejerció una gran influencia sobre la naturaleza espiritual de mi padre. Cuando iba a visitarla a su casa, solíamos jugar con unos palillos que tenía para adivinar el futuro. Estos palillos son similares a las cartas del tarot y llevan cada uno un número grabado. Para utilizarlos se plantea una pregunta, se saca un palillo y se lee en un libro lo que significa ese número. Aquel libro y los palillos me fascinaban, sobre todo porque las respuestas que leía me parecían profundamente significativas y apropiadas para todas las preguntas que planteaba. La abuela Pearl era una mujer física y emocionalmente hermosa. Era una lectora voraz y a menudo leía 2 o 3 libros cada semana. También le encantaban los dulces, en especial el chocolate, pero jamás mostró ninguna señal de padecer problemas de sobrepeso. Conoció a mi abuelo Ted cuando trabajaba de vendedora en una tienda de todo a 100. Él entró y le preguntó qué regalo podría comprarle a la chica más guapa que había visto en su vida. Ella. Por desgracia, su matrimonio acabó en divorcio y más tarde los dos volvieron a casarse. Sin embargo, Ted siguió mandando rosas rojas a Pearl todos los años el día de su cumpleaños. Dudo que sus respectivas parejas conocieran esta costumbre. Pearl se casó con Ben, al que yo llamaba cariñosamente Pop Pop, y al que consideraba mi abuelo cuando era niña. Ambos estuvieron viviendo cerca de nosotros, en el Valle de San Fernando, durante muchos años. Más tarde, cuando Ben se jubiló, se mudaron a Bishop, en California Central, para que él pudiera ir a pescar a los lagos cercanos. 1 o 2 veces al año, la abuela Pearl y Pop Pop solían venir a vernos, y esta visita constituía siempre un acontecimiento que me llenaba de alegría. La familia de mi madre era también profundamente espiritual. Mi abuela Ada fue miembro de la religión del Nuevo Pensamiento, ciencia cristiana, durante muchos años, como también lo había sido mi bisabuela materna. Su primer matrimonio con mi abuelo carnal, Fauntleroy Merrill, había sido tempestuoso, sobre todo porque él padecía un grave problema con la bebida. Estaba siempre discutiendo, a veces hasta tal punto que mi madre acababa asqueada y con dolor de estómago. Fauntleroy murió como consecuencia de una enfermedad provocada por el alcoholismo cuando yo todavía no había nacido. Nadie me hablaba de él, y durante muchos años yo di por sentado que el segundo marido de la abuela Ada, Lloyd Montgomery, era mi abuelo auténtico. Tanto mi padre como mi madre tuvieron que soportar una infancia muy difícil como consecuencia de las continuas peleas de sus padres, muchas veces relacionadas con el consumo de alcohol. Eso le llevó a prometer, cuando se casaron, que jamás iban a discutir delante de sus hijos. También se mantuvieron completamente abstemios durante la mayor parte de su vida adulta. Hasta la fecha, yo no recuerdo haber oído ni una sola discusión entre ellos. Sé que han tenido que discutir, después de tantos años juntos, pero lo único que puedo suponer es que dirimían sus diferencias tranquilamente durante los largos paseos que daban y siguen dando juntos. En noviembre de 1968, cuando yo tenía 10 años, nos mudamos a Escondido, en el norte del condado de San Diego. A mí no me gustó nada la idea de cambiar de residencia. En North Hollywood tenía muchos amigos, tanto en el colegio como en el vecindario. Hasta ese momento, la vida me había parecido algo mágico. Era como si me hubiera sorprendido constantemente. Pero mis padres estaban preocupados por el aumento de la tasa de criminalidad en el condado de Los Ángeles, por la contaminación y por el tráfico. Eso impulsó a mi madre a proponerse a buscar hasta que encontró una urbanización de casas nuevas en Escondido. Nos llevó a ver la casa piloto
y yo me entusiasmé con los coloridos adornos mediterráneos con que la habían decorado. En uno de los dormitorios encontré un elefante indio de mimbre adornado con espejitos diminutos. Recuerdo que pensé, este es mi dormitorio. Este elefante y todos estos adornos indios son preciosos. Por desgracia, cuando al fin nos mudamos a nuestra casa, me horrorizó comprobar que tanto mi nuevo dormitorio como el resto de la casa estaban completamente vacíos. Yo había dado por sentado que el elefante de mimbre y el resto de los adornos venían con ella. Me encontraba aislada en una ciudad nueva, en una casa nueva, sin conocer a nadie, y para mi desgracia, las pruebas de nivel que me hicieron al ingresar en la escuela pública de San Diego revelaron que yo estaba por encima del nivel del curso, que me correspondía por edad. Eso hizo que me pasaran directamente de cuarto a sexto. En lugar de sentirme orgullosa de este honor académico, me avergonzaba ser la más joven de la clase. En aquel colegio nuevo echaba mucho de menos la sensación de sentirme integrada y la popularidad que había gozado en North Hollywood. Varias niñas se burlaron de la ropa que llevaba y dijeron que mis vestidos y mi corte de pelo estaban pasados de moda. ¿Cómo podía ser que una línea geográfica entre dos condados pudiera marcar una diferencia tan grande entre lo que se consideraba que estaba de moda y lo que no estaba? Yo me quedé anonadada. Ahora me doy cuenta de que era mi propia inseguridad lo que hacía que los demás niños me evitaran. Cada mañana me escondía bajo las sábanas y rezaba fervientemente para que, al abrir los ojos, me encontrara de vuelta en North Hollywood. Y todas las mañanas, sin embargo, comprobaba que seguía estando en escondido. Yo creo que fue la primera vez que dudé de la efectividad de la oración. Una vez instalados en la casa nueva empezamos a asistir a los servicios religiosos de la Iglesia de la Unidad de Escondido. Mi madre pasaba gran parte de su tiempo practicando con el violín y muy pronto se unió a la orquesta Palomar Community College. Allí conoció a una mujer llamada Lois Crawford, que se sentaba junto a ella. Lois pertenecía a la ciencia cristiana y en un momento dado invitó a mi madre a que acudiera con ella a un taller que iba a celebrarse en la iglesia. Mamá aceptó complacida y allí descubrió que el orador de ciencia cristiana le inspiraba enormemente. La misma tarde del taller, mi abuela Ada, mi abuelo Lloyd y mi bisabuela, mi tía abuela y mi tío sufrieron un accidente automovilístico. La furgoneta Volkswagen en la que viajaban fue golpeada lateralmente por otro coche. La furgoneta volcó y todos quedaron colgando de los cinturones de seguridad. Mi abuelo Lloyd y mi tía abuela Ruby sufrieron graves lesiones. Mi madre me dijo, las verdades que aprendí en aquella breve hora que duró la charla fueron para mí un auténtico consuelo y estoy segura de que favorecieron la curación de los accidentados. Lloyd y Ruby se recuperaron muy pronto y mi madre atribuyó la rapidez de su curación a la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Aquella demostración de sanación inspiró a mi madre a unirse a la comunidad local de esta iglesia. Nos cogió a mi hermano pequeño Kenny y a mí aparte y nos explicó que íbamos a acudir a una iglesia nueva. Nos dijo que si teníamos que asistir a la escuela dominical sin excusa ni pretexto. No sé por qué se mostró tan firme en este asunto. Quizás fue porque desde que nos habíamos mudado a la casa nueva, habíamos estado dando mucha guerra como consecuencia de lo mal que nos sentíamos. Fuera lo que fuese, muy pronto me vi apuntada a la escuela dominical de la primera iglesia de Cristo científico de Escondido. Aquellas clases me gustaron desde el primer momento. Eran como un oasis en el que me sentía plenamente aceptada. Los profesores eran fascinantes y cada semana nos contaban historias sobre cómo nuestra mente influye en nuestra realidad. Por ejemplo, nos contaron la historia de una mujer que había perdido a su marido en la guerra. Desde el momento en que el hombre murió, el tiempo se detuvo para su mujer, que dejó de envejecer. Se limitaba a permanecer sentada en la mecedora día tras día, esperando al marido que jamás regresaría. Se fue haciendo mayor, pero su cabello y su piel permanecieron idénticos a cómo estaba el día en que su vida se congeló en el tiempo. También nos hablaron de gente que se curaba de las lesiones y de enfermedades porque ponían de acuerdo sus pensamientos con la oración. Aquellas clases me traían a la memoria todas las cosas que mi madre me enseñó cuando era muy pequeña. Uno de los profesores de la escuela dominical, Forrest Holly, era un hombre asombroso
que me causó una impresión muy profunda. Tengo la sensación de que también impresionó a mucha más gente porque en 1996 se hizo una película para una cadena de televisión y se publicó un libro titulado What Love Sees, en la que se narraba la historia de su vida. Forrest era físicamente ciego de ambos ojos, pero sin embargo tenía visión en muchos otros sentidos. Lejos de comportarse como una persona discapacitada, era un constructor inmobiliario muy próspero que utilizaba palillos de madera de balsa para hacer bosquejos en braille de sus planos arquitectónicos. Él fue quien diseñó la hermosa y amplísima casa en la que vivía con su familia sobre uno de los farallones de Escondido. Incluso escribía una columna semanal en el periódico local titulada Pregunta al constructor. Su mujer, Jen, también era ciega, así como Hap, uno de sus 4 hijos. De él aprendí que las únicas limitaciones que existen son las que nosotros mismos nos imponemos. Aparte de estas, no hay nada ni nadie capaz de interponerse en nuestro camino. Un día Forrest utilizó un proyector de 3 dimensiones para explicar un asunto metafísico en nuestra clase dominical. Nos fue pasando el proyector a todos mientras explicaba cómo nuestra mente coge 2 imágenes planas y crea con ellas un efecto tridimensional. Nos explicó que eso era un buen ejemplo de cómo la percepción crea la impresión de que la materia es real, cuando lo cierto es que constituye una ilusión de la mente. Uno de los alumnos se puso a mirar una fotografía especialmente bonita de una majestuosa montaña coronada de nieve. Abrió la boca asombrado por la belleza de la imagen e inmediatamente pasó el proyector a otro alumno exclamando: «¡Mira esto!». Forrest detuvo al muchacho y le dijo: ¿por qué con frecuencia nos mostramos tan ansiosos por pasar a otra persona una experiencia que nos resulta muy bella en lugar de dedicar primero unos momentos a disfrutarla plenamente nosotros mismos? Luego nos explicó lo importante que es aceptar plenamente la bondad y evitar el impulso de limitarnos a topar ligeramente contra la belleza antes de enviarla a otros. Absorbe la belleza plenamente tú primero y luego compártela con los demás, enfatizó. Mi madre también disfrutaba en la iglesia de la ciencia cristiana, quizás porque era la religión en la que había sido educada. Muy pronto se apuntó a unas clases para convertirse en prácticamente licenciada de ciencia cristiana. Cuando obtuvo su certificación empezó a llegarle la clientela, que fue creciendo hasta que muy pronto se hizo tan numerosa que necesitó una oficina fuera de casa para poder atenderla. De todas formas, sus clientes solían llamarnos a casa, por lo que podríamos decir que mi madre estaba totalmente absorbida por su trabajo como sanadora. Mamá utilizaba también el tratamiento espiritual con mi hermano y conmigo siempre que nos hacíamos algún corte o nos dábamos un golpe. Recuerdo que muchas veces las mataduras prácticamente desaparecían ante nuestros ojos. El hecho de ser testigo de estas sanaciones milagrosas en mí misma, en mi hermano, en los clientes de mi madre y en otros asistentes a la iglesia me hizo empezar a sentirme otra vez en sintonía con Dios. Le perdoné por hacerme vivir en escondido y volví a recuperar una sensación de estar en paz con mi vida que había olvidado. En cierta ocasión nos contaron en la escuela dominical la historia de un ladrón que volvió a casa una tarde después del trabajo y descubrió que otra persona había robado su piso. Como era consciente de que actuaba con deshonestidad, permitió que la deshonestidad apareciera en su propia vida. Nos explicó el profesor. De todas formas, la historia terminaba bien. El ladrón se daba cuenta de que su propia vida delictiva era la que había creado las condiciones mentales que dieron lugar al robo de su piso. Cuando descubrió que había sido víctima de su propia forma de delincuencia, decidió reformarse. Mi mente joven e impresionable estaba sedienta de estas historias que subrayaban mi convencimiento cada vez mayor de que son nuestras mentes las que crean todas nuestras experiencias. La noche después de escuchar la historia del ladrón reformado, tuve un sueño muy claro en el que me veía de adulta viviendo en mi propio apartamento. Soñé que un hombre forzaba la puerta del apartamento y me amenazaba con hacerme daño y con robarme. En lugar de ceder a sus demandas, yo le gritaba con fuerza: «¡No!». Luego seguía gritándole: «¡Dios es bueno!». Al oír estas palabras, el intruso se quedaba helado y salía de mi apartamento sin decir absolutamente nada.
Me desperté sintiéndome llena de fuerza. Sabía que, aunque aquella experiencia no hubiera sido más que un sueño, sus implicaciones eran muy reales. Me di cuenta de que era capaz de establecer mis propios límites entre lo que estaba dispuesta a aceptar de la vida y de los demás, y lo que no iba a aceptar de ninguna manera. Aquella fuerza interior que acababa de descubrir me resultó muy útil en algunos aspectos de mi vida, pero por desgracia mi vida social en el colegio seguía siendo complicada. Una de las razones por las que me sentía desconectada de los demás niños era que las prácticas espirituales de mi familia se mantenían bastante en secreto. Habíamos establecido el acuerdo tácito de no discutir en público nuestras experiencias de curación milagrosa para que los demás no pensaran que éramos raros. Además, yo ya había sufrido al menos un caso de rechazo cuando una compañera de clase me preguntó a qué iglesia iba. Cuando le respondí que a la de ciencia cristiana, exclamó: "Ah, tú eres una de esas personas que no creen en los médicos". Su voz estaba preñada de desdén y sarcasmo, y aquello no me gustó. A partir de aquel momento mantuve mis creencias y mis prácticas espirituales en secreto y solo se las conté a mis amigas más íntimas. Dos de estas amigas íntimas, Anita y Silvia, vinieron conmigo a la escuela dominical unas cuantas veces y me di cuenta de que lo estaban pasando bien. Anita experimentó una curación maravillosa del acné crónico que padecía y que había desafiado los mayores esfuerzos médicos de su padre, farmacéutico de profesión. Gracias al tratamiento espiritual de un practicante que rezó por ella, le dio unos pasajes de la Biblia para que los leyera a diario. La piel de Anita adquirió una belleza lustrosa. Aunque no hablaba demasiado de Dios ni de espiritualidad, tuve la sensación de que, a raíz de su experiencia milagrosa, la vida de Anita experimentaba un giro. Parecía sentirse más contenta y relajada consigo misma, y esta alegría acrecentaba aún más la hermosura de su cutis nuevo. Pero aparte de Anita y de Silvia, nadie más en el colegio estaba al tanto de los milagros que prácticamente se habían convertido en algo que se daba por sentado en nuestra familia. Mientras tanto, yo empecé a acudir los miércoles a reuniones nocturnas, testimoniales con mi madre, y me enteré de cómo otras personas aplicaban los tratamientos mentales y espirituales en sus vidas. Recuerdo que oí hablar de casos de curación de cánceres y huesos rotos, de la solución de percances como ahogamientos y de casos en los que se evitaron colisiones por los pelos. Para las personas que no están familiarizadas con la ciencia cristiana, voy a dar unos breves apuntos acerca de sus orígenes. Por favor, permíteme que haga hincapié en que no escribo sobre ella para defenderla, sino solo para explicar el entorno del que procedo, cómo la ciencia cristiana desempeñó un papel tan intenso en mi vida. Quiero dar una explicación para que comprendan mejor mis influencias más tempranas. A grandes rasgos, la ciencia cristiana es una religión perteneciente al movimiento del Nuevo Pensamiento que debe gran parte de sus orígenes a las enseñanzas de Jesucristo según las interpretó el sanador espiritual Phineas Kimby. Una de las pacientes de Kimby fue Mary Baker Eddy, que en 1879 fundó la ciencia cristiana. Años más tarde, una paciente de la señora Eddy, Emma Curtis Hopkins, se dedicó a dar clases sobre la filosofía de Kimby, y algunos de sus alumnos se convirtieron en fundadores de otras religiones del Nuevo Pensamiento. Por ejemplo, Ernest Holmes fundó la ciencia religiosa en 1927, Charles y Myrtle Fillmore la Iglesia de la Unidad en 1889, y Nona Brooks, junto con Fanny James y Althea Smale, la ciencia divina en 1898. Los orígenes de Kimby, al que con frecuencia se llamaba padre del nuevo pensamiento, fueron muy humildes. Era muy pobre y no tuvo la posibilidad de acceder a una formación académica, pero estaba dotado de una curiosidad voraz acerca de todo lo relacionado con la ciencia y la espiritualidad. En cierta ocasión, asistió a un seminario impartido por Franz Mesmer, el padre del hipnotismo moderno, y aquello fue la chispa que le hizo tomar la decisión de hipnotizar a la gente para curarla de sus enfermedades. Descubrió que tenía poderes clarividentes para encontrar los pensamientos subyacentes del paciente, que eran los que provocaban las enfermedades. Una vez descubierto, podía hablar con el cliente sobre sus creencias erróneas hasta que los síntomas de la enfermedad remitían.
Sus sanaciones tuvieron tanto éxito que le dejaron muy poco tiempo para escribir sobre su filosofía y no publicó más que unos pocos artículos. En uno de ellos escribió: "Todas las enfermedades están inventadas por el hombre y carecen de identidad en la sabiduría, pero para aquellos que creen en ellas son la verdad. A las personas que pertenecen al mundo sanitario puede parecerles extraño que nuestras creencias produzcan un efecto físico en nosotros. Lo cierto es que lo único verdadero en el hombre son sus creencias. Estas constituyen todo el capital y todos los bienes del hombre. Son lo único que podemos cambiar y abarcan todo lo que el hombre ha hecho y todo lo que llegará a ser jamás. Da la impresión de que la gente no ha pensado nunca que es responsable ante sí misma por sus creencias. Analizar las creencias nos permite conocernos a nosotros mismos y esto constituye el tema más importante de los estudios que puede emprender el hombre. Hay una cosa que el hombre ignora, que es un sufridor de sus propias creencias, sin saberlo, pero con su consentimiento". Quimby estaba firmemente convencido de que las medicinas y las hierbas solo resultan eficaces porque el paciente tiene fe en su médico. Culpaba a la comunidad médica por sentenciar a los pacientes a muerte y a sufrir enfermedades al emitir unos diagnósticos que los pacientes aceptaban como su destino implacable. Mary Baker Eddy, que fue alumna y paciente de Quimby, combinó la filosofía de este con sus propias intuiciones acerca de los orígenes de Dios, del hombre y de la enfermedad. Tanto Quimby como la señora Eddy hacían hincapié en que la mente es la causa y la cura del sufrimiento humano. Sin embargo, en otros asuntos tenían distintos puntos de vista. Por ejemplo, Quimby creía que los pensamientos equivocados producen desequilibrios en los fluidos y las temperaturas del organismo, y que eso era lo que al final provocaba la enfermedad. La señora Eddy afirmaba, por su parte, que una forma equivocada de pensamiento crea una ilusión de enfermedad, y que los fluidos, las temperaturas y el resto de las funciones corporales son tan ilusorias como lo que conocemos como enfermedades. Quimby hacía hincapié en un tratamiento mental centrado en los pensamientos del paciente. La señora Eddy, por el contrario, declaraba que la mente mortal humana es irreal. Decía que solo el hecho de centrarse por completo en la única mente de Dios podía devolver a los hombres a su realidad de salud perfecta. En la actualidad, las iglesias del Nuevo Pensamiento suscriben el uso de la oración y las expresiones afirmativas en sus tratamientos de sanación. Las palabras en sí mismas carecen de poder. Sin embargo, pueden utilizarse para sintonizar el pensamiento del sanador y del cliente con la energía de Dios y de Cristo. Las palabras curan porque nos ayudan a elevar nuestros pensamientos, alejándolos del miedo y conduciéndolos al amor. En sus tratamientos de sanación, los miembros de Ciencia Cristiana utilizan una afirmación denominada proclamación científica del ser. La repiten una y otra vez hasta que la mente desecha las falsas creencias que provocan la muerte, las enfermedades y las limitaciones. Esta afirmación es la siguiente: la materia no contiene vida, verdad, inteligencia ni sustancia alguna. Todo es mente infinita y su infinita manifestación, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es real y eterno. La materia es lo irreal y lo temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por tanto, el hombre no es material, es espiritual. Las expresiones afirmativas que nos ayudan a centrarnos en lo que es real y eterno nos liberan de las garras de un esquema mental marcado por el miedo. Cuando dejamos a un lado el miedo y nos centramos en la realidad inmutable de todo lo que es vida, armonía, salud y felicidad, la situación exterior es capaz de reflejar nuestras expectativas amorosas. Cuando las palabras afirmativas sanan nuestros pensamientos, la ley de causa y efecto nos revela un mundo sanado como efecto de nuestros pensamientos.